Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Soy Adalberto Carvajal. Bienvenidos en Concreto, nuestra revista social y política. Esta mañana vamos a platicar con el analista Rubén Carrillo. Podemos definirlo de muchas maneras, pero creo que es una buena manera de presentarlo, un analista de la realidad y de la problemática. Y bueno, con él tenemos una agenda nacional e internacional que es buena compartirla. Rubén, muy buenos días antes que otra cosa. Alberto, nuevamente muchas gracias por la invitación. Creo que hay que vincular lo que pasa en la agenda internacional para que posiblemente tenga vínculos con la realidad del país. Creo que será muy interesante esta conversación. Y un ejemplo muy concreto es esta ley de seguridad interior que aparentemente ya le dieron luz verde en el Senado de la República, que era la Cámara donde tendrían que confirmar una iniciativa que ya había sido aprobada en la Cámara de Diputados, y donde, a pesar de la presencia de representantes de la sociedad civil, específicamente de estos grupos que han estado en contra o que han estado protestando por la violencia, por la inseguridad, contra el secuestro y algunas otras especificidades que fueron ahí, hablaron con los senadores largo y tendido, y como dice Denise Dresser, le dieron una gran taza de tole con el dedo. Finalmente parece que se ha aprobado, no obstante que esta iniciativa había sido reprobada en instancias jurídicas internacionales, y aquí es una buena forma de hacer este vínculo, ¿no? O sea, no sé si la Corte Interamericana, pero sí la de los Derechos Humanos, Interamericana de Derechos Humanos se llama, Corte Interamericana de Derechos Humanos, ese tipo de organizaciones que habían expresado una moción de censura ante una ley que pretende pues regularizar el Estado, la función policial de las Fuerzas Armadas en México. Yo creo que la primera característica es que tardó una década en autorizarse esta ley, y me parece que inicia su entramado final legislativo cuando están, además de la inseguridad pública y del combate al narcotráfico, cuando está en plena ebullición el inicio electoral. Yo creo que yo he escuchado muchas voces ideologizadas al respecto, pero también muchas voces autorizadas. Y me parece, por ejemplo, la más autorizada es la recomendación que hizo la ONU, y señalaron 14 puntos de ambigüedad. ¿Qué quiere decir esto? Que la escritura de la ley no debe prestarse a este posible efecto, porque en la ambigüedad de una ley se puede dar una interpretación abierta y no unívoca. Yo le veo en ese sentido varios riesgos de su aplicabilidad, y la otra, que si se le incorporan estos elementos del ámbito electoral, me parece que va a tener una repercusión pues muchísimo más negativa de lo que promisoriamente tardó en gestarse y en autorizarse. Yo quiero creer que todos en México, por la crisis de seguridad que padecemos, en Colima no se diga, deberíamos haber como tenido cierto respiro por la autorización, pero parece que en lugar de eso ha ido incrementándose la polarización en este aspecto concreto, ¿no? Sí, sobre esta ley de seguridad interior se han dicho muchas cosas, entre otras pues, que viene a regularizar una función que ha tenido el Ejército desde hace décadas, no solo es una cosa reciente, desde hace décadas, de preservar la seguridad nacional en términos de combatir grupos delincuenciales y grupos armados, incluso de carácter guerrillero, y que lo han venido haciendo sin tener el andamiaje jurídico necesario para actuar específicamente en zonas urbanas, y esta ley viene a regularizar eso. En contraparte, hay quienes han dicho, no sé si con exagerando o no, que es prácticamente un golpe de Estado, que se le está entregando el poder a los militares, y que el Congreso pues no solamente les da este reconocimiento de que pueden actuar en otros ámbitos distintos al que constitucionalmente se les había reservado,
y que una forma muy directa de ver este apoyo, esta prioridad que tiene el régimen para con sus Fuerzas Armadas es ver el presupuesto que se acaba de presentar y que donde tienen un ingreso millonario, tanto el Ejército como la Armada, que es pues es la fuerza armada de la Marina, que hace labores de tierra, y que es una gran paradoja porque yo creo que la cantidad de marinos que andan en los barcos pues, custodiando nuestros litorales es ya ínfima en comparación a la cantidad de infantes de marina que andan armados en vehículos terrestres dentro del territorio nacional, actuando en cosas muy distintas a las que aparentemente están reservadas, y que nadie nos ha explicado muy bien qué es lo que tendrían que hacer las Fuerzas Armadas en tiempos de paz y en una sociedad democrática. Sabemos que se encargan de los planes de emergencia en casos de desastre natural, sabemos que custodian, en el caso del Ejército, la papelería electoral en procesos comiciales, en procesos electorales, y sabemos que han perseguido históricamente los plantíos de marihuana y amapola, lo han estado quemando, y sabemos por la historia reciente que durante los años de la llamada Guerra Sucia persiguieron a los grupos guerrilleros con una saña inaudita que pues, los exterminaron, que llegó y que se cometieron atrocidades que van más allá de las simples violaciones a los derechos humanos. Todas estas cosas han ocurrido aparentemente sin el marco legal correspondiente en un régimen como el de la Revolución Mexicana, que viene o que fue formado por las Fuerzas Armadas, por las Fuerzas Revolucionarias, por el Ejército Revolucionario. Una gran paradoja histórica la que... pero también, Alberto, hay que situar dos cosas. El inicio de la salida del ejército de sus cuarteles para el combate a lo que se llamó en tiempos del presidente Calderón a la guerra contra las drogas, se da en una indefensión casi total del Estado de Derecho, o lo que se llama Estado de Derecho, porque la corrupción corroe todas las estructuras de mandos policiales en el país. Es decir, todas las policías municipales, las policías estatales, pues según algunos diagnósticos estaban permeados por las redes del narcotráfico. Entonces, en ese marco, desde hace 10 o 12 años, el ejército salió a las calles a combatir, y 12 años después habría que evaluar también los resultados de esta presencia pública de las Fuerzas Armadas y de la creación de otras como la Gendarmería para el combate de la inseguridad pública. Tengo para mí que los resultados no han sido lo suficientemente positivos, porque basta observar el crecimiento de crímenes en este último año, y pues eso daría pauta al enjuiciar también con serenidad las atribuciones y las contribuciones reales que han tenido las mismas en el diseño del combate a la delincuencia organizada, ¿no? Sí, aquí hay que decir varias cosas. Una, pues que aunque no son químicamente puras las Fuerzas Armadas, también pueden ser susceptibles de corromperse, pero el hecho de que movilicen tanto a los comandantes como a los contingentes de una plaza a otra, que no estén arraigados, digamos, en un determinado territorio, eso dificulta que entren en relación con los grupos delincuenciales y que puedan entrar en componendas con ellos. Es una garantía que tienen sobre las policías civiles, las policías de los gobiernos locales, que efectivamente están arraigados en un lugar, y si hay un capo ahí que rija, pues él obviamente va a tener un poder de seducción, un poder de intimidación tremendo con respecto a tanto a las autoridades como a los policías, a los cuerpos policíacos. Pero también es cierto que se han ensayado durante todos estos años distintas formas de militarizar la seguridad pública. Una de ellas fue específicamente la Gendarmería Nacional, que surgió simplemente trasladando
batallones del ejército y cambiándoles de uniforme nada más, haciendo de soldados, policías, más bien gendarmes de la policía, ¿cómo se llama? De Policía Federal. Y una más reciente que incluso aquí en Colima ya la vimos operar, esto de ir incrementando y sacar aquí sí de los cuarteles a la policía militar. La policía militar es un cuerpo interno que se encarga de vigilar, digamos, el orden dentro de los campos militares, de las guarniciones militares, y es decir, es la policía de los soldados, y aquí lo que han hecho es, crecerlo. Me hablaban creo que de 6 batallones, que son los que tienen en ese momento la policía militar, y esta sí sacarla a las calles a patrullar. Tanto las tropas regulares como la policía militar o la gendarmería federal, pues la verdad es que patrullan las calles de México, desde las calles de nuestro país, en aparatosos convoyes formados a veces por vehículos blindados y unidades de diferentes corporaciones militares y policiales, y 3 cuadras a un lado están matando a la gente, se están balaceando a la gente, porque al final de cuentas lo que no se ha afectado es estas relaciones, esta competencia por los mercados de la droga y por el control de actividades delincuenciales en ciertos territorios, que es lo que propicia la violencia. Creo que para eso no ha servido que saquemos al ejército a las calles. Y creo que ámbito caldeado puede vincularse con la declaración de un candidato, concretamente Andrés Manuel López Obrador, de conceder una amnistía a los narcotraficantes. Me parece que vino a caldear, pero finalmente, bueno, es una propuesta que ya le cayó todo el peso de la comentocracia, pero... Y de cierta propaganda, ¿no? Porque ya se han dicho muchas cosas que no sabemos si realmente fue lo que quiso decir López Obrador. Pues yo creo que en esencia dijo que iba a conceder una amnistía, pero me parece que también López Obrador desenfoca, más allá de analizar la pertinencia de la propuesta, que habría que analizarla primero, antes de sepultarla, porque finalmente, bueno, es un debate. Esto que está pasando, también deberíamos colocarlo en un debate público, abierto, aprovechando tantos reflectores de las campañas, y que realmente se construya un perfil para que la seguridad que a todos nos importa, sí, realmente tenga digamos, un plebiscito colectivo en fondo y forma, antes de las descalificaciones habituales. Pero, por ejemplo, una amnistía tiene una vía jurídica, no es el ejecutivo, es el legislativo. Entonces también habría que, por eso, como consensuar de fondo y forma, quiero reiterar, un perfil de la seguridad, de la amnistía y de la seguridad pública. Creo que hay una andanada ahí que tampoco abona a un debate de fondo. No, independientemente de que se han rasgado las vestiduras con respecto a lo que dicen que dijo López Obrador respecto a esta amnistía para la delincuencia organizada, en específico para los narcotraficantes, se han rasgado las vestiduras porque también se trata de desviar un poco la atención sobre la censura interna e internacional que ha habido a esta ley de seguridad interior. Me parece que había una estrategia ahí de comunicación política muy clara, pero si fue eso lo que dijo, yo creo que había que tomar en serio la idea, que además ya la dejó pasar porque se vio que era inconveniente para la estrategia de campaña electoral, y creo que ya van a dejar a un lado el equipo de Morena esta declaración inicial. Yo no la he arrestado, pero me dices que sí la dijo. Sí. La verdad es que se ha amnistiado en otros momentos de la historia y en otros países, por ejemplo, a los grupos guerrilleros que ponían bombas, que secuestraban gente, que asaltaban bancos, es decir, que cometían actividades criminales, pero como estaban ideologizados o respondían a un proyecto
político de hacer la revolución socialista regularmente, o incluso también guerrillas de ultraderecha que se han amnistiado. Bueno, cuando llegaba la amnistía se consideraba que era una reforma política que había que incorporarlos y los hacían hasta diputados plurinominales en México, ¿no? Recordemos en el 77 que una reforma política que legalizó la participación. Se está cumpliendo 40 años. Sí, de todo eso. Entonces, la gran diferencia quizá entre los grupos delincuenciales del narcotráfico y los guerrilleros de hace 40 años es que los delincuentes no tienen ideología, esos van por la ganancia así pura, ¿no? Pero también habría que preguntarse si estos grupos delincuenciales ya tienen categoría de grupos beligerantes, de fuerzas beligerantes, es decir, si ya son una guerrilla, que son, ya más que una guerrilla, son un verdadero ejército revolucionario que se opone a las fuerzas regulares, a las tropas regulares, y que es lo que pasó en Centroamérica y donde hasta México fue intermediario ahí a través de Contadora para reconocer primero la calidad de fuerzas beligerantes de estos grupos guerrilleros y luego iniciar un proceso de pacificación por la vía, antes que otra cosa, de pacificarlos, de amnistiarlos, perdón. Entonces, creo que el debate es válido. Al gobierno probablemente no le guste reconocer que grandes capos del narcotráfico son como los Pancho Villas y los Emiliano Zapatas de hace 100 años y que en realidad la única diferencia es que son personas que no respondan a ninguna ideología ni tienen ningún proyecto de nación, como no sea ganar todo el dinero posible. Ahora también se compara o ha salido a colación que la propuesta de López Obrador se compara, concretamente lo dijo Ricardo Monreal, en los casos que citas, concretamente El Salvador, que es cuando Francia y México le otorgan al frente Farabundo Martí, sí, esta categoría de beligerancia, porque prácticamente había un empate técnico en los enfrentamientos guerrilleros militares. El caso de Colombia. El caso de Colombia es muy interesante porque se fueron por la vía de la negociación durante 5 años, pero han ido diferenciando las FARC, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, empezaron como un grupo marxista en los años 60 y luego por la persecución o el enfrentamiento con el Estado colombiano, que en su última década tuvo una inversión muy importante de los Estados Unidos, el Plan Colombia, fue desideologizándose y se fue vinculando a otros elementos como el secuestro, la extorsión y el narcotráfico, evidentemente. Entonces, llegan al acuerdo de paz, después plebiscitado, lo pierde y luego renegociado, pero en Colombia está un estatus jurídico que se llama justicia transicional y están, ni perdón ni olvido, están diferenciando quienes sí cometieron crímenes de lesa humanidad, quienes están se vincularon más al narcotráfico y han ido diferenciando. Lo que ocurre en todo conflicto armado, ¿no? En Yugoslavia, o sea, una persona que fue soldado raso y combatió y mató serbios o croatas, según el bando en el que estuviera, pues ese, bueno, obedeció órdenes y lo amnistian, termina la guerra y ya. Pero aquellos que cometieron crímenes de lesa humanidad pues están siendo juzgados en un tribunal. El último fue se suicidó ahí entre las cámaras, ¿no? Con cianuro en público. Yo creo que es una discusión pertinente. Habría que tomar más en serio de lo que el propio López Obrador quiere ahora que se le tome, porque pues, se dio cuenta que no era el momento y que lo estaban usando para distraer el debate sobre la ley de seguridad interior. Pero creo que habría que tomar más en serio si en todo esto que llamamos la delincuencia organizada o el narcotráfico, no tenemos realmente guerrilleros narcotraficantes, no tenemos contraguerrilla o paramilitares narcotraficantes, que creo que algunas de estas autodefensas y demás que casi podrían caer en esa clasificación, y no tenemos narcotraficantes que tengan incluso un proyecto alternativo de nación y que quieran nos dar sus recursos ya financieros y armados hasta para establecer nuevas formas de organización en los territorios que ya dominan, porque la verdad es que hay áreas del país que están bajo el control de ciertos cárteles y la verdad es que han sido siempre para mal. No creo que haya ninguna experiencia exitosa, pero sí estamos viendo algunas experiencias
que probablemente ellos empujaron, a lo mejor como reacción, y estoy pensando en concreto en Cherán, estas indígenas de Michoacán, que crearon una especie de autogobierno para repeler, para defenderse, antes que otra cosa, de los grupos delincuenciales que lo estaban acosando, ¿no? Que querían quitarles la madera y demás. Entonces, habría que ver, porque yo creo que efectivamente el Estado de Derecho está minado por el narcotráfico, pero pues hay que poner las cosas sobre el tapete y empezar a reconocer cuáles son las reales fuerzas que están beligerantes en este conflicto y en todo caso cuál es el papel del Ejército y la Armada en ellos, porque a veces vemos que a unos se les escapan de las cárceles y a otros van y los detienen y los abaten, ¿no? Literalmente los asesinan. Entonces no sabemos qué papel juegan, qué rol están jugando, incluso ni nuestro ejército, ni nuestra armada de la Secretaría de Marina, ni la Policía Federal. Creo que con esto podríamos sellar este tema. Me parece muy interesante que sea realmente un debate de nación, un debate raíz en la etapa turbulenta de tantos spots, 55 millones que vamos a tener que escuchar en medios públicos y privados, y me parece que sería muy interesante usar ese tiempo en realmente poner elementos de juicio más allá de los discursivos propagandísticos de los candidatos, porque de lo contrario, pues el problema que ya está en el fondo no puede tocarlo, y para realmente lo que se vaya logrando tenga otra pertinencia, ¿no? Sí, partidos políticos, hay problemas más graves en el país que la gente que se quedó sin techo por el temblor del pasado 19 de septiembre, y los temblores de principios de septiembre allá en el sureste del país. Hay otros problemas mucho más graves que solamente la gente sin techo. Vamos a hacer una pausa y regresamos aquí en concreto, estamos platicando con Rubén Carrillo, soy Adalberto Carvajal. Tú escuchas Radio Fresca, Fresh Radio. Comales de carne asada, chorizo, champiñones, pollo y tatemado en el fogón de Comala Campestre. Desayuna o almuerza con nosotros de 8 de la mañana a 1 de la tarde. Huevos al gusto, chilaquiles verdes y colimotes. El fogón de Comala Campestre. Kilómetro 3,5, carretera Comala-Suchitlán, pasando el nuevo libramiento Nogueras. Chicharrón en salsa verde y roja, quesadillas y sopes, flautas, enfrijoladas, enchiladas suizas y más. Descansamos los martes, el fogón de Comala Campestre. Consienta a su mascota. La atención que su mascota se merece la encuentra en Veterinaria y Alimentos Morelos. Atención al 312-31-24207. Veterinaria y Alimentos Morelos. En Morelos 96, en el centro. Bien, ya regresamos en concreto, soy Adalberto Carvajal, en esta revista social y política estamos platicando con Rubén Carrillo sobre la agenda de la semana. Recuerden que estamos en Facebook a través de Fresh Radio y a través de Twitter en @telearte. Son las redes sociales de este proyecto de Fresh Radio que estamos haciendo con Telearte, en donde están, además de este programa, otras emisiones muy interesantes que usted puede consultar en estos espacios. Rubén, pues el señor Trump acaba de decirle a su delegación diplomática en Israel que vayan pensando en moverse a Jerusalén de Tel Aviv, supongo que es donde están ahora, sí, de Tel Aviv. porque
para la Casa Blanca, Jerusalén ya es reconocida como la capital de Israel, lo cual va a desestabilizar la política en el Medio Oriente. Pues yo creo que en principio es el puntapié a cualquier negociación posible de paz. Es decir, apenas había habido algunos acercamientos ahí muy pálidos y me parece que esta medida, que fue una promesa de campaña a su base electoral de Trump, ¿Ah, sí? si lo ves desde ese, está cumpliéndole a su base electoral y aparte del financiamiento del poderoso lobby judío que existe en Estados Unidos y las relaciones visibles, públicas, desde que se funda el Estado de Israel, entre Estados Unidos y la nación hebrea. Me parece que lo deja mal parado por la coyuntura del Oriente Medio, pero también lo hace para equilibrar el declive que estaba perdiendo Estados Unidos en esa zona siempre conflictuada. Hay que recordar... Estaba ganando terreno Rusia ahí, ¿no? Estaba ganando terreno Rusia y China. En el caso de Siria, que ya está, parece visible o pronta una solución negociada con la oposición siria y el régimen de Bashar al-Assad. Entonces eso vuelve sólida la presencia rusa en esa región, que hay que vincular con Irán también. Entonces luego hay que ver también cómo otro aliado histórico de Estados Unidos en Oriente Medio, que es Arabia Saudita, vive una purga pero feroz contra un grupo de supuestamente de corruptos en el reino saudí. Han acusado como a 70, 80 personas de haber desviado en los últimos 10 o 15 años más de 100,000 millones de dólares. Entonces, el papel de Arabia Saudita, que no es tampoco un amigo muy cordial, que digamos, de Israel, pero es aliado de Estados pero Unidos. Es un aliado de Estados Unidos. Entonces, en este ajedrez siempre convulso, la decisión de Donald Trump va a prender la mecha, porque no es solo con los palestinos, es también con los jordanos. Entonces, Jerusalén hay que acordar que es el lugar donde están los lugares sagrados para las religiones, para las tres religiones. Tanto para el judaísmo como para el cristianismo y también para el islam, para el islam, porque ellos lo reconocen también como ciudad santa. Y por eso era la razón, el Estado de Israel, cuando se fundó después de la Segunda Guerra Mundial, ellos reclamaron fundar o reconocer como capital a Jerusalén, y siempre hubo pues negociaciones para que esto no se diera, precisamente porque era una ofensa pues a las otras religiones que estaban ahí presentes, y específicamente era una bofetada a la minoría, no a la minoría, yo creo que eran mayoría entonces los palestinos, a los cuales llegaron a desplazar estos sionistas que regresan a la Tierra Santa desde distintas partes del mundo, y la verdad es que fueron avanzando en cuanto se fue posicionando, fue adquiriendo una posición de fuerza Israel, pues se fueron dando condiciones para que ellos reclamaran esta ciudad santa como su capital, pero lo último es que la ONU había recomendado que no se concretara este proceso. Es que Israel siempre ha tenido un estatuto internacional, Alberto, pero Israel, también hay que decirlo, ha violado muchos acuerdos de la ONU, pero en concreto gana una parte de Israel, una parte de Jerusalén, cuando gana la guerra de los 6 días, en los años 60, 67, y derrota a Egipto, derrota a Siria, derrota a Jordania, entonces derrota a los palestinos también, todo este conglomerado de ejércitos, a Siria también, con las alturas del Golán, entonces amplía también su territorio Israel. Entonces, a lo largo de estos años, el estatuto
lo había más o menos respetado. Hay que recordar que Ariel Sharon... O sea, Jerusalén era una ciudad, era como la vieja Berlín, exactamente, una ciudad internacional. Internacional, goza jurídicamente de un estatuto internacional, pero es violado con la mayor frecuencia. Hay que recordar que una de las intifadas se originó cuando Ariel Sharon va al sitio de las mezquitas, que pues en realidad son espacios casi contiguos, ¿no? Pues sí, no debe ser una gran ciudad, es una ciudad pequeña, y entonces que 2 cuadras y ya estás entrando a Tierra Santa del Corán, y en 2 cuadras más estás entrando alguna iglesia cristiana y demás, pero sí tiene una gran repercusión. Y no parecía pues la tendencia de un Estados Unidos que había avalado la creación del Estado palestino, de un Estados Unidos que ha jugado ahí un doble discurso, porque por un lado apoya a Israel y lo usa como su ariete para mantener a raya también a los otros estados del Medio Oriente, pero al mismo tiempo tiene una alianza estratégica con países árabes por la cuestión del petróleo, su gran cliente y hasta su socio en la industria petrolera, en concreto de Arabia Saudita. Y por eso cuando se cayeron las Torres Gemelas, que andaban saudíes ahí involucrados, no hallaban dónde meter cómo poner la cara a los Bush, ¿no? Que pues eran sus antiguos socios del negocio petrolero. Entonces ha sido una situación ahí contradictoria. Creo que no es muy positivo. Probablemente desde una posición sionista, los proisraelíes lo celebren, pero creo que no es nada saludable ni es positivo para la paz mundial que haya este tipo de desafíos y de arrebatos, ¿no? Porque creo que además fue un arrebato, pero bien pensado en el sentido de que al entorno más cercano del presidente Trump se le va acercando también la investigación sobre el involucramiento soviético o ruso, más concretamente en la campaña electoral del año pasado, que llevó al triunfo y a la derrota a Hillary Clinton. Ya ayer declaró el hijo ante la comisión senatorial, y la investigación del FBI pues ya lo va acercando al entorno. Sigue el yerno, que es de origen judío también, que es quien muy poderoso, que es el que lleva... el esposo de la famosa Ivanka. Ivanka. Es quien lleva las relaciones con el Estado de Israel. Entonces... si eso ocurriera aquí en México, que el novio de una de las hijas de Peña Nieto hiciera eso, habría todo un escándalo por nepotismo y demás, y en Estados Unidos es de lo más común, ¿no? De lo más común, sí. Ahora hay que esperar la reacción de la parte armada de los palestinos, que es Hamas. Creo que por ahí puede iniciarse, pues, si no la intifada, una revuelta cuyas consecuencias no quisiera predecir, pero son siempre aciagas, pues, todas las... Entonces, a final de cuentas es una medida distractora para eludir los problemas que tiene la propia Casa Blanca con ese escándalo de la intervención rusa en las elecciones que llevaron a Donald Trump a la presidencia. Y por otro lado también pues es la típica actitud de Donald Trump, que en su manual de vendedor dice: primero golpea y luego ya desde una posición de fuerza negocia. Entonces, aparentemente ya dio él mismo la pauta. Sí, hay una orden de trasladar la legación diplomática de Tel Aviv a Jerusalén, pero puede tardarse algunos años. Eso fue lo que comentó. Ya después, como para aminorar el efecto de la decisión. Pero Donald Trump ha tomado otras decisiones, como abandonar el acuerdo climático, el acuerdo sobre cuestiones migratorias. Entonces, se le está atascando mucho como la percepción de la política exterior de Estados Unidos. Y pues a Donald Trump ya le han hecho algunas cercanías psicológicas, y hay quienes opinan que no es muy apto para dirigir este país, porque pues en un arranque podría generar algún
podría incendiar una parte Sí. del mundo, ¿no? Por uno de esos aparentes caprichos, ¿no? Aparentes Que yo creo que es aparente porque creo que sí lo pensaron muy bien y responde a una estrategia de política exterior muy clara, como la identificabas, Rubén Carrillo, pero pues de pronto sí nos da la impresión de que lo hace un poco por arrebato. Entre los estadistas que han censurado esta decisión de Trump está el Papa Francisco, quien dijo que pues se reconoció el estatuto o el estatus de Jerusalén como tierra, como ciudad sagrada para las tres grandes religiones monoteístas, y que pues no era conveniente, no era saludable cometer esta decisión. Por cierto que el Papa Francisco acaba de tomar una decisión para con México, nombrar a Carlos Aguilar arzobispo primado de México, y en ese sentido reconocer aceptar la renuncia de Carrera. ¿cómo se llama este hombre? Norberto Rivera Carrera, ¿no? Que era el cardenal Norberto Rivera Carrera, que había presentado por cuestión de edad a los 75 años su renuncia, y se esperaba que en cualquier momento se la aceptaran, porque pues estos obispos, arzobispos se quedan como titulares de su sede cuando son bien vistos por la Santa Sede, pero creo que Norberto Rivera, desde que la última visita del Papa, pues había quedado en evidencia que ya no está bien aceptado por la Santa Sede. El obispo de Tlalnepantla. Obispo de Tlalnepantla, que además estaba muy avisado, porque siendo obispo o arzobispo, yo he visto las dos denominaciones, lo he visto mencionado como obispo o como arzobispo. Probablemente sea arzobispo o haya sido arzobispo de Tlalnepantla porque le habían dado el cardenalato, ¿no? Entonces, regularmente los nombran arzobispos primeros de México, que es una sede cardenalicia por tradición, y luego después los hacen cardenales. En este caso, primero fue el cardenalato, como una manera muy clara de avisarles: este es el próximo arzobispo primado de México. Sí, y de hecho hay que ubicar también que el pontificado del actual Papa, pues tiene características sui generis, es decir, está más del lado, pues es jesuita, hay que recordar sí. sus actitudes. De hecho, cuando estuvo en México, ¿por quién se hizo acompañar también? Y los lugares que visitó, pues visitó el sureste y se hizo acompañar del obispo Vera, que estuvo en San Cristóbal de las Casas. San Cristóbal de las Casas, y muy cercano a Samuel Ruiz. Entonces, estos mensajes, pues también habría que ubicarlos en una posible redefinición de algunos. A Norberto Rivera se le llegó a llamar el obispo del poder, el párroco, el pastor del poder. Creo que incluso sacaron un libro por ahí, colectivo, donde se le analiza su ejercicio como pastor, como arzobispo, de distintas perspectivas, y casi todas ellas coincidían en esa preocupación por estar bien, por quedar bien con el poder, tanto el que ejercieron presidentes emanados del PAN como el que ejerció ahora Enrique Peña Nieto en el PRI. No sé si le tocó también con Zedillo, pero lo cierto es que pues aceptarle la renuncia, que era protocolaria, digamos que es obligada a los 75 años, justo cuando empieza el proceso electoral, tiene un mensaje. Ese es clarísimo. Es muy claro. O sea, yo recuerdo en el 2006 haber ido a ceremonias litúrgicas, a misas, y oír a los párrocos hablar contra López Obrador, o sea, hacer un mensaje contra un candidato a la presidencia, a ver cuál será la línea que marquen ahora, pero que además es algo indebido. Claro. Que los curas, como se metan en política, es indebido, pero además que usen el púlpito para hacer política partidaria, pues es todavía más grave. Pero lo cierto es que la remoción de Norberto Rivera ocurre justo cuando empieza el proceso electoral, y creo que esto tiene un mensaje muy claro para la Iglesia mexicana, ¿no? El Papa no es un guiño, sino creo que es una definición, una característica de Jorge Bergoglio, es precisamente su
tino y la coyuntura, porque hay que recordar cómo maneja la comunicación. Me parece que el Papa es uno de los grandes comunicadores del siglo XXI. Es muy eficaz, es muy concreto y no admite casi ninguna duplicidad en su interpretación. Entonces creo que este aspecto que señalas es muy... Además el Vaticano también practica el destape, ¿no? Porque habían dicho que iban a dar una rueda de prensa para anunciar esto y Radio Vaticana lanzó la noticia. Y en la madrugada, de México. En la madrugada de México. Bueno, vamos a hacer una pausa en esta conversación con Rubén Carrillo. Soy Adalberto Carvajal, estamos en Concreto. Tú escuchas Radio Fresca, Fresh Radio. Comales de carne asada, chorizo, champiñones, pollo y tatemado en el fogón de Comala Campestre. Desayuna o almuerza con nosotros de 8 de la mañana a 1 de la tarde. Huevos al gusto, chilaquiles verdes y colimotes. El fogón de Comala Campestre. Kilómetro 3,5, carretera Comala-Suchitlán, pasando el nuevo libramiento Nogueras. Chicharrón en salsa verde y roja, quesadillas y sopes, flautas, enfrijoladas, enchiladas suizas y más. Descansamos los martes, el fogón de Comala Campestre. Consienta a su mascota. La atención que su mascota se merece la encuentra en Veterinaria y Alimentos Morelos. Atención al 312-31-24207. Veterinaria y Alimentos Morelos. En Morelos 96, en el centro. Bien, ya regresamos en Concreto, en nuestra revista Social y Política. Soy Adalberto Carvajal. Estamos platicando con Rubén Carrillo sobre diferentes temas de la agenda de la semana. Nos estamos enterando también por la prensa internacional que un juez ordenó la detención de Cristina Fernández, viuda de Kirchner, expresidente de Argentina. Expresidente él y expresidente ella. Aunque haya una explosión. Bueno, vamos a conceder expresidenta de Argentina. Sí. Pues mira, Alberto, ahí hay que ver otros antecedentes. Ya le llegó la lumbre a los aparejos judiciales a la expresidente o expresidenta, porque luego hay quien se puede alterar en el género femenino. Pero ya están en la cárcel su vicepresidente, Amado Vudú, ya está en la cárcel. Está en la cárcel ya su exsecretario de Planificación. Están en la cárcel grandes empresarios a quienes durante los 12 años del kirchnerismo le dieron obra pública. Y ya le llegó el congelamiento de todo el dinero a la familia Kirchner. Todo está congelado. Propiedades están congeladas, incluyendo la herencia del expresidente. Hay que recordar que su hijo es diputado, entonces no puede tampoco casi disponer ni de una tarjeta de crédito. Bueno, el muchacho casi de 40 años nunca ha trabajado más que subvencionado en la familia. El caso es que hace casi 2 años murió asesinado un fiscal, Alberto Nisman, que llevaba una investigación
sobre el... Decían que se suicidó, que fue un se suicidio suicidó. sospechoso. Pero sí. parece todo indica, los últimos dictámenes indican que fue asesinado. Entonces, en las 2 o 3 días previos iba a comparecer en el Senado para inculpar directamente a la expresidenta. Entonces, esta solicitud de desafuero y de encarcelamiento viene de un juez que se apellida Bonadio, que es enemigo histórico de la familia Kirchner, pero cuando estaban en el poder, bueno, en el poder presidencial, pues el poder judicial también, los Kirchner lo usaron para desbaratar algunos enemigos de cierto poderío político también. Hay que recordar que durante los 12 años, bueno, parte de los 12 años que compartieron el poder, 4 Kirchner, el esposo, y 8 la expresidenta, tuvieron una pugna, pero sorda y directa, con los medios de comunicación que no les resultaban afines, en este caso el grupo Clarín y el grupo que edita La Nación. Tan es así que hicieron una ley de medios audiovisuales con la contraseña y con el password de desbaratar estos monopolios informativos, entonces, o de medios de comunicación. Entonces, pues Bonadio dice, con una conversación que acaba de salir, que su canciller Timerman con los iraníes, donde se evidencia que sí hay una como cierta complicidad para darle salida jurídica en Argentina y no castigar a los autores intelectuales iraníes, que son los autores del atentado a la AMIA, a la Sociedad Israelita de Buenos Aires. Son de primer nivel, están en el gobierno, a nivel de secretarios, digo, la equivalencia política. Sí. Es decir, no son sicarios de a pie, sino las órdenes vinieron del gobierno de los ayatolas, pues. Entonces, esa es la complejidad, cruzada también con que Macri, el presidente Mauricio Además, Macri, el fiscal Nisman, hay que decir, era judío, ¿no? era judío, sí, era judío, sí. Entonces, yo veo venganza política parcial. ¿Por qué? Porque con los antecedentes que te doy, si sus personas más allegadas, hay que agregar que el director de transportes, también del kirchnerismo, está en la cárcel por sobreprecios en los... haz de cuenta como que hicieron la ruta, la del metro, la hicieron allá en los trenes. Entonces, el sobreprecio y mal hecho quiere decir también que si le van a encontrar con el submarino que no encuentran, también, ¿por qué se hundió? Se hundió, ahí la presunción de que en el mantenimiento de media vida, como se le dice en el ámbito de los submarinos, hubo materiales defectuosos. Y todo lo que corresponde al periodo de Cristina Kirchner. Entonces, es un amasijo de cosas que no descarto cierta venganza política, pero lo veo muy difícil que prospere la demanda, por una razón: tiene fuero, apenas acaba de incorporarse nuevamente al Senado de la República, y pues la vía jurídica no es tan en fast track como quisieran. Pero ya el desprestigio que conlleva esto es tremendo, ¿no? El desprestigio ya lo tiene, Alberto, porque hicieron muchas cosas buenas durante los 12 años, pero también hicieron muchas cosas malas. Sí. Eso es lo que creo que también habría que ponderar en La persecución de expresidentes parece ser la tónica en la América Latina de hoy. Lo hemos visto en Centroamérica, lo vimos en Brasil,
En todos lados parece que quieren enjuiciar a los expresidentes, por lo menos ajustar cuentas con los episodios de corrupción, los casos más sonados de corrupción, y a los miembros del gabinete de esos gobiernos que ya terminaron, pues también se les revisa con lupa, y a muchos han perseguido. Hablamos fuera del aire también de este proceso de cómo se judicializa la política y cómo se usa a los jueces para como arietes contra un enemigo político. En este caso, Cristina Kirchner dejó el poder, perdió el poder, y ahora el aparato judicial la persigue como parte también de esta operación política. Pero en todos lados ocurre, en toda América Latina ocurre, menos del Suchiate para arriba, ¿no? En México, no nos ha llegado. No pasa. Veremos en algún momento que enjuician a un expresidente. Pues mira, por ejemplo, tenemos... Y ya hubo alternancia de partidos. un caso famoso, el de Odebrecht, de la compañía brasileña, donde... Que eso es transversal a toda América Latina, incluida México, y aquí no pasa nada. Aquí todavía no llega al... porque ahí se crecía, etcétera. Pero si uno ve la repercusión de ese caso, pues ya ha tumbado expresidentes, están en la cárcel. Por ejemplo, el caso de Ollanta Humala y su esposa en Perú, están involucrados, están en arresto domiciliario. El expresidente, otro expresidente peruano que vive en Estados Unidos, también tiene por ahí pistas de la corrupción de esta compañía brasileña. Aquí es muy explícito la confesión jurada o negociada de un miembro de Odebrecht, donde vincula al exdirector de Pemex, a Lozoya, que se está defendiendo con Javier Coello Trejo, que en otro tiempo fue el subprocurador de... Mejor cayó el fiscal anticorrupción que el, sí. que el acusado. El acusado, ¿no? Entonces, en el caso brasileño, Lula, destituyeron a Dilma Rousseff por una interpretación ahí muy rara de la justicia, y ponen al sustituto, que también es corrupto, pero como que cierta cúpula judicial o de intereses políticos lo han mantenido a medio flote, pero va a ser irreversible. Porque el otro factor común, además de la corrupción y de los escándalos de corrupción de Odebrecht, es el hecho de que son gobiernos, o han sido gobiernos, muchos de ellos, digamos, progresistas, de izquierda. Esa es la otra característica. Populistas. Y entonces llega luego la derecha y toma represalias por la vía judicial. Recupera el poder la derecha. Sí, por la vía... Pero en el caso brasileño, por ejemplo, si Lula da Silva, no le alcanza el brazo tenebroso de la justicia, será nuevamente presidente el año que viene. ¿Por qué? Porque sigue siendo, conserva intacto e incluso ampliada su base electoral y su gran capacidad de liderazgo político en Brasil. Será muy interesante ver si regresa al poder Lula y ver cómo se recupera Brasil, porque estuvo muy bien con él, dejó de estar en el poder, cayó un poco el ritmo de progreso que tenía el tiempo de Brasil. El tiempo de Brasil se frenó un poco, y ahora si regresa, pues sería un poco recuperar ese liderazgo que tiene en América Latina, y lo que eso influyó para que en otros países, pues otras corrientes de opinión distintas, progresistas distintas al esquema neoliberal, pues prosperaran y tuvieran una oportunidad política, ¿no? Que ese es el caso, por ejemplo, el regreso neoliberal en su más clara expresión está regresando al gobierno argentino, que también con Macri, Mauricio Macri, que tampoco está exento de la corrupción, ¿eh? O sea, él quiso vender una deuda, condonar una deuda con el Correo Argentino, pero a una empresa de su papá. Entonces, está en los Panama Papers. Sí, ya vimos que no es lo que persiguen, no es ni la corrupción, ni
ni la ilegalidad, lo que se persigue es la orientación política. Y el reacomodo también, creo que hay que vincularlo al papel, a este alejamiento o forzoso por los gobiernos progresistas que no se identificaban con la política exterior estadounidense. Si se nota también, pues Estados Unidos está regresando con cierto interés a este parte del hemisferio, La ¿no? política del garrote. La política América para los americanos y todo lo que ya se ha dicho. Sí. Pues muchas gracias, Rubén Carrillo, por esta conversación. Pues te agradezco nuevamente la invitación, siempre es muy grato conversar de los temas diversos en este programa. Y aquí nos vemos en concreto el próximo martes. Soy Alberto Carvajal, hasta la próxima. No le voy a volver a decir